Antes de empezar este video, quiero anunciarles que Eric Friendling, el creador de Bomb Squad, recientemente subió un video donde explica la función de Workspace, que es una de las novedades de la nueva actualización de Bomb Squad. El link estará en las tarjetas y en la descripción de este video. Y también pueden ver el video que subió Golby a su canal de YouTube, donde habla sobre las actualizaciones de Bomb Squad. Hey, hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a una nueva actualización de Bomb Squad. Después de mucho tiempo, llega una gran actualización que nos trae cosas muy interesantes. Esta es la versión 1.7, con algunas mini actualizaciones, cada vez más cerca de la gran actualización 2.0, que si no lo saben, la actualización 2.0 traerá nuevas mejoras, como la implementación de escuadrones o clanes, matchmaking, multijugador clasificatorio, mods en la nube, más plataformas como iOS, Apple TV, Steam y Switch, y mejoras en el código de NetPlay para reducir el lag y el ancho de banda. Toda esta y más información la pueden encontrar en el roadmap de Bomb Squad que publicó Eric Friendling en su página de GitHub. En la versión 1.7 se implementó el nuevo sistema de cuentas versión 2, con el que ahora podremos iniciar sesión con un correo y contraseña. Obviamente seguirán los inicios de sesión que están por defecto, como el de Google Play, Game Center y el dispositivo local. Para crear nuestra cuenta debemos ingresar a la siguiente página. El link de la página, como también de todo lo demás, estará en la descripción de este video. Nos aparecerá una interfaz para iniciar sesión, con una nota al inicio que dice lo siguiente: este sitio utiliza cuentas de Bomb Squad versión 2, también llamadas cuentas balística. Estas cuentas comenzarán a reemplazar las cuentas heredadas en una versión futura de Bomb Squad. Serán necesarias para las próximas funciones, como el emparejamiento, el chat de amigos y los mods en la nube. Por ahora pueden crearlas y usarlas en este sitio. Lo primero que haremos es crear nuestra cuenta, dando clic en Create AV2 Account. Aquí ingresamos nuestro correo, creamos una contraseña, la volvemos a ingresar y por último damos clic en Create. Abajo vemos los términos y condiciones con algunos datos importantes, como el que dice que tu cuenta puede ser suspendida o cancelada por usar hacks, toxicidad, falta de uso, compartir archivos con derechos de autor y cualquier otro motivo que el desarrollador considere justificado. En la política de privacidad nos dice que nuestros datos nunca se compartirán con terceros y que solo los datos del juego, como el nombre de cuenta, las estadísticas y logros del juego, serán visibles públicamente. Después de dar clic en Create, debemos verificar nuestro correo. Ya en nuestro correo, al dar clic en Activate, nos enviará a la misma página con el mensaje de que nuestra cuenta ha sido creada con éxito. Ahora solo iniciamos sesión. Nos pedirá un nombre de usuario o tag. Después de escribirlo, damos clic en Submit. Esperamos unos momentos y ya tenemos nuestra cuenta. En las opciones de cuenta está nuestro correo, nuestro tag, que si no nos gusta lo podemos cambiar, nuestro ID global, que nunca cambiará, nuestras sesiones activas, que son como un registro de sesión que contiene un mapa, el tipo de sesión, la ubicación, la hora y un extra que nos servirá para cerrar la sesión del dispositivo. En seguridad podemos activar la doble autentificación. Change Password es para cambiar la contraseña y la zona de peligro para borrar la cuenta. En Tools tenemos Workspace y Asset Package. Workspace es un espacio de trabajo donde podemos subir y editar nuestros mods. Este espacio de trabajo está enlazado a nuestra cuenta, así que en cualquier dispositivo donde iniciemos sesión podemos acceder a estos mods. Aquí tenemos nuestros espacios de trabajo, que por ahora no hay ninguno. Abajo podemos sincronizar nuestro espacio de trabajo para que lo podamos ver en nuestros dispositivos. Vamos a crear un espacio de trabajo. Damos clic en New. Entramos a nuestro espacio de trabajo. Tenemos dos opciones, uno para crear archivos y carpetas y otra para las opciones de nuestro espacio de trabajo. Damos clic en Add Files, Folders. En total tenemos tres opciones. El primero es para crear un archivo vacío, el segundo para crear un archivo con un ejemplo de plugin y el tercero para crear una carpeta.
agregamos un nuevo archivo que en mi caso se llamará testmod.py. Es obligatorio que tenga la extensión .py, ya que de otra forma nos dará error. Cabe aclarar que este espacio de trabajo o workspace funciona como la carpeta de mods de Bomb Squad. Aquí tenemos las opciones básicas al trabajar con archivos, como editar, copiar, mover, renombrar y borrar. Editamos nuestro archivo dando clic en Edit. Nos abrirá una ventana donde podemos editar el código. En mi caso, copiaré y pegaré el código del mod Playlist Pro. Es importante cambiar la versión API, ya que ahora estamos en la versión 7. Por último, damos clic en Save y regresamos a nuestro espacio de trabajo. En las opciones del espacio de trabajo podemos cambiarle el nombre, duplicarlo o borrarlo. Si nos vamos al inicio del espacio de trabajo, ya podemos activar la sincronización. Seleccionamos nuestro espacio de trabajo y damos clic en Apply. Solo nos queda descargar la última versión de Bomb Squad, que pueden encontrar dando clic en el botón Builds. Al iniciar Bomb Squad, por defecto tendremos la sesión del dispositivo. Si entramos a la cuenta y cerramos sesión, nos aparecerá el nuevo método para iniciar sesión, la cuenta de Bomb Squad versión 2. Al darle clic nos abrirá una ventana para iniciar sesión. Lo único que debemos hacer es copiar el link en el navegador. Si tenemos nuestra sesión en el navegador, nos pedirá que aceptemos o deneguemos el nuevo dispositivo. En mi caso lo aceptaré y aparecerá un mensaje que efectivamente se ha iniciado sesión. Bomb Squad nos recomienda reiniciar para que los mods se carguen correctamente. Cuando volvamos a iniciar sesión, nos aparecerá el mensaje de que nuestro espacio de trabajo se ha cargado. Si vamos a ajustes, avanzado, plugins, veremos nuestro plugin testmod.py. Lo activamos y volvemos a iniciar Bomb Squad. Ahora ya podemos utilizar nuestro mod para crear listas de juego ilimitadas. Por último está la función Asset Package, que por ahora está bajo construcción. Esta nueva función será un gran cambio para los servidores en Bomb Squad, ya que si se han dado cuenta, existen personajes, mapas, minijuegos, modpacks que incluyen nuevos archivos que no existen originalmente en Bomb Squad, los cuales si creas un servidor con alguno de estos, a las personas que quieran entrar los sacará del servidor, puesto que tienen que instalar los mismos mods que tú tienes. Esta nueva función de Asset Package solucionará este gran error, para que cuando entremos a un servidor que tiene nuevos mods, automáticamente se nos descarguen estos archivos. Algo parecido lo hace el videojuego Team Fortress 2, que al entrar a un servidor nos descargará todos los archivos nuevos. Otra novedad de la versión 1.7 es la actualización de Python a la versión 3.10, facilitando algunas tareas al modificar el código. Eric Friendling está trabajando para que esta actualización salga en Google Play Store, pero antes debe solucionar la mayoría de errores que tenga esta versión. Así que si quieren ayudar con alguno que otro bug, pueden publicarlo en este apartado llamado issues, que está en el repositorio de GitHub de Eric Friendling. Y esto es todo por el video de hoy, así que sin nada más que decir, por mi parte es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.